Pasamos al ejercicio número 4 sobre ventajas comparativas monetarias, donde acá la idea es poder entender cuál es el rol que juega el tipo de cambio sobre los patrones comerciales. Y por eso yo les dejo este titular que dice que por la devaluación Argentina es muy barata para los turistas. Como ustedes saben, a medida que se va devaluando la moneda de un país, sus mercancías resultan más baratas para los residentes extranjeros, porque pueden comprar con la misma cantidad de moneda que ellos poseen más de nuestros bienes que en pesos son más baratos. Para ello tenemos esta tabla que nos muestra nuevamente dos países, X e Y, que producen dos bienes, alimentos y maquinarias, y además nos da el salario por hora en los dos países. En el caso de X el salario es de $40 la hora y en el caso de Y el salario es de 10 euros por hora. También nos dan la información sobre la cantidad de alimentos y maquinarias que se pueden producir en una hora. Mientras que en X se producen 100 alimentos y 100 maquinarias con una hora de trabajo, en Y se producen 10 alimentos y 50 maquinarias con cada hora de trabajo. Para empezar a resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es ver cuánto cuestan, cuál es el precio de los alimentos y las maquinarias en cada uno de estos países. Para calcular el precio, simplemente tenemos que repartir, en el caso de X, los $40 que cuestan producir 100 alimentos, es decir, $40 dividido 100 alimentos, da un precio por unidad de alimentos de $0,40. Lo mismo pasa con las maquinarias, como en una hora se producen 100 maquinarias y esa hora de trabajo cuesta $40, cada maquinaria se va a poder vender a un precio de $0,4. Si hacemos los mismos cálculos para el caso de Y, veremos que cada alimento cuesta 1 euro, mientras que cada maquinaria cuesta 0,2 euros. Una vez que tenemos estos cálculos, podemos pasar a ver quién tiene ventaja comparativa en cada uno de los bienes. Para calcular esto, vamos a recurrir nuevamente a los costos de oportunidad y pensar, por ejemplo, en el caso de la producción de alimentos de X, ¿cuál será el costo de oportunidad de trasladar una hora de producción de maquinarias a una hora de producción de alimentos? Para producir 100 unidades de alimentos adicionales hay que resignar 100 maquinarias, porque en este caso una hora de trabajo sirve para producir o 100 alimentos o 100 maquinarias. Con lo cual el costo de oportunidad de alimentos en el país X será de 1. Por cada alimento que se quiere producir hay que sacrificar una unidad de maquinaria. En el caso de Y, su costo de oportunidad será de 5, porque una hora que se resta la producción de maquinarias resta 50 maquinarias, pero permite producir 10 alimentos adicionales, con lo cual ese cociente da menos 5. Yo sacrifico 5 unidades de maquinaria por cada unidad adicional que tenga que producir de alimentos. Como vemos, el costo de oportunidad es menor en alimentos para X, con lo cual podemos afirmar que el país X tiene ventaja comparativa en alimentos, mientras que el país Y tiene ventaja comparativa en maquinarias. Con lo cual, el país X debería exportar alimentos, mientras que el país Y debería exportar maquinarias. Si suponemos un tipo de cambio de 1,5 dólares por euro, vamos a calcular los valores en dólares para el país Y para poder empezar a comparar los precios en una misma moneda. Comenzamos con el salario. Si decimos que en el país Y cada hora de trabajo se paga 10 euros, pero a su vez sabemos que el tipo de cambio es de 1,5 dólares por euro, haciendo la equivalencia, el salario por hora en el país Y va a ser igual a 15 dólares. ¿Cuánto van a costar los alimentos en dólares en el país Y? Hacemos la misma cuenta y veremos que si cada alimento cuesta 1 euro y el tipo de cambio es de 1,5 dólares por euro, cada unidad de alimentos va a costar 1,5 dólares. Y el mismo procedimiento seguimos para la producción de maquinarias, donde en este caso cada maquinaria va a costar 0,3. Ahora que tenemos los precios de los bienes expresados en la misma moneda, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué país vende cada bien a precio más barato?
Si comparamos, vamos a ver que los círculos rojos muestran que X vende cada unidad de alimentos más barato que Y, por lo tanto hay incentivo para exportarle alimentos a Y, mientras que el país Y vende las maquinarias más baratas en dólares que X, con lo cual existe incentivo a comerciar maquinarias desde Y hacia X y alimentos desde X hacia Y, con lo cual se mantiene el patrón de comercio según la ventaja comparativa que habíamos calculado anteriormente. Hasta acá, los valores van apoyando los cálculos que venimos haciendo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una depreciación del euro de un 100%? Es decir, que el tipo de cambio se reduce a la mitad. Ahora, cada euro se puede intercambiar por 0,75 dólares, exactamente por la mitad. Calculamos nuevamente los valores para el país Y. Ahora, lo razonable sería que cada hora de trabajo tenga un salario que sea de la mitad en dólares. Si hacemos las cuentas, vemos que ahora cada hora de trabajo vale 7,5 dólares. Lo mismo va a pasar con el precio de los alimentos. Si yo hago la conversión a dólares de un euro, veré que cada unidad de alimentos vale 0,75 dólares. Es decir, que cayó a la mitad, porque se depreció en un 100% el euro. Lo mismo sucede si calculo el precio para las maquinarias. Veré que cayó a la mitad en dólares y ahora vale 0,5. Si comparamos los precios nuevamente, vamos a ver que se sigue manteniendo esta relación que veíamos anteriormente y X va a poder vender alimentos baratos hacia Y, mientras que Y va a poder vender maquinarias baratas hacia X. Con este nuevo tipo de cambio se sigue manteniendo el patrón comercial según las ventajas comparativas. ¿Qué pasa si ahora el tipo de cambio cae a 0,2 dólares por euro? Hay una nueva depreciación del euro que nos va a llevar a calcular los nuevos valores para Y. En este caso, el salario por hora va a tener que valer mucho menos en dólares, y si hacemos las cuentas veremos que cada unidad de trabajo ahora va a valer 2 dólares. Lo mismo pasa con los alimentos. Si hacemos la conversión vamos a ver que ahora en dólares cada unidad de alimentos vale 0,2 dólares, y lo mismo sucede con el precio de las máquinas. La primera conclusión importante es que a medida que se va devaluando la moneda en el país Y, más baratos resultan los bienes que esta economía produce en dólares, es decir, en divisas, que es justamente lo que decía el titular antes de arrancar el ejercicio. Cuanto más se devalúa el peso, más baratos son los bienes argentinos en dólares, porque con un dólar yo puedo comprar más pesos y con esos pesos compro los bienes. ¿Qué pasa en este caso? ¿Quién vende los bienes más baratos? Si comparamos los alimentos y las maquinarias, vamos a ver que ahora el país Y puede vender alimentos y maquinarias más baratos que el país X. Con lo cual, si en el mundo solamente hay dos economías, podríamos pensar que el país Y puede exportar alimentos y maquinarias, porque dado el nuevo tipo de cambio, resultan en dólares mucho más baratas las maquinarias y los alimentos en Y. Ahora, ¿eso significa que X va solamente a importar las dos cosas mientras que Y va a poder exportar? Esto sería el sueño de cualquier mercantilista. Desde el país Y se van a exportar los dos bienes, mientras que desde el país X solamente va a haber que importarlos. Y es decir, que ya no se va a respetar el principio de ventaja comparativa que veníamos viendo. ¿Es sostenible una situación de este tipo? Si bien la devaluación en I hace más baratos sus productos, vamos a decir que no pueden existir desequilibrios permanentes en la balanza comercial de ambos países. Un país no puede sistemáticamente tener una balanza comercial positiva, ni puede sistemáticamente tener una balanza comercial deficitaria, que es la crítica que se le hace a los mercantilistas. Para poner un ejemplo concreto, si Argentina tiene déficit comercial con Brasil, debe tener un superávit con otro socio comercial para compensarlo, por lo menos en el largo plazo.
Puede haber desequilibrios de muy corto plazo, y eso de hecho sucede, pero a largo plazo no puede mantenerse esta situación. ¿Por qué? Bueno, en el caso que nos ocupa, si el país Y empieza a exportar los dos bienes al país X, lo que va a suceder es que van a entrar una cantidad de dólares al país Y que van a hacer que el tipo de cambio no se pueda sostener. Como ustedes recuerdan, en el mercado de divisas tenemos la oferta y la demanda de divisas, y a medida que aumenta la oferta de moneda extranjera, baja el tipo de cambio, se aprecia la moneda local. Lo que pasaría si el país Y puede empezar a exportar ambos bienes, su tipo de cambio va a tener que empezar a apreciarse, va a volverse nuevamente más caro y va a perder esa ventaja que se llama competitividad espuria, porque surge en realidad de devaluar la moneda y no de aumentos de competitividad un poco más genuinas, como pueden ser el aumento en la calidad de producto, porque hay innovaciones que permiten hacer productos de más calidad o hacerlos realmente más baratos porque se han disminuido los costos de producción. Siempre que estamos ante bajas de precio que solamente obedecen a devaluaciones de la moneda, se dice que es una ganancia de competitividad espuria. Con lo cual, este mecanismo hace que el tipo de cambio no pueda tener cualquier valor, sino que va a tener que estar acotado entre aquellos valores que mantienen un equilibrio comercial. ¿Qué significa esto? Y que los dos países tengan que exportar e importar los bienes según el patrón comercial de ventaja comparativa que veíamos antes. En este caso, X va a tener que exportar alimentos e Y va a tener que exportar solamente maquinarias. ¿Cómo calculamos los límites del tipo de cambio? Bueno, en principio, siguiendo la lógica que veníamos viendo, va a haber un límite inferior para el tipo de cambio que le va a impedir ahí vender alimentos baratos, es decir, vender el bien en el que no tiene ventaja comparativa. Esto va a suceder cuando el precio de los alimentos en el país X sea exactamente igual al precio de los alimentos en el país Y. Si en X cada unidad de alimento vale 0,4 dólares, va a tener que ser ese precio igual al precio de los alimentos en Y, que valen 1 euro. Es decir, que 1 euro, que es el precio original de los alimentos en Y, va a tener que ser igual a 0,4 dólares. Y si hacemos esa relación, nos va a terminar llevando a un tipo de cambio de 0,4 dólares por euro. Si se fijan en la tabla que veníamos completando, este tipo de cambio es un poco inferior al tipo de cambio de 0,75 que veníamos viendo, donde se respetaba la ventaja comparativa, pero ya es mayor al tipo de cambio de 0,2 dólares por euro, que a nosotros nos llevaba a pensar que el país Y podía exportar los dos bienes y no comprar nada de X. Entonces, este va a ser un límite inferior. Por debajo de este tipo de cambio, lo que va a pasar es lo que decíamos. A medida que desde Y se empiecen a exportar ambos bienes, va a haber una afluencia de dólares que va a tener que elevar necesariamente este tipo de cambio hasta este límite inferior de 0,4. Lo mismo puede pasar a la inversa y nos vamos a encontrar con un límite superior, que va a ser el límite en el que se le va a impedir a X vender maquinarias baratas por fuera de su ventaja comparativa, porque podría pasar que el tipo de cambio aumente tanto que el que se vuelva barato sea X en vez de Y. Para esto seguimos el mismo razonamiento. El límite superior del tipo de cambio va a venir dado para aquel nivel donde el precio de las maquinarias en Y sea igual al precio de las maquinarias en X. Es decir, que este precio, que en Y es de 0,2 euros, va a tener que ser igual a 0,4 dólares, que es el precio de las maquinarias en X. Es decir, que 0,4 dólares van a ser equivalentes a 0,2 euros. Si hacemos esa relación, vamos a ver que el límite superior del tipo de cambio se encuentra en un valor de 2 dólares por euro. Este es el límite en el que las maquinarias, que son el bien de exportación de X, van a valer lo mismo en los dos países. Si el dólar se siguiera depreciando con respecto al euro y pasara a valer 2,5, 3 o 4, veríamos que X va a poder exportar ambos bienes ahí, pero va a tener una afluencia de euros que van a tirar el tipo de cambio nuevamente para abajo
de la misma manera que veíamos para el caso anterior. Como un último comentario, durante los primeros años del Mercosur, este era un mecanismo que usaban tanto Argentina como Brasil. Estas devaluaciones competitivas que hacían que sus productos fueran, en términos de la otra moneda, más baratos y así poder ganar terreno en el comercio internacional. Lo que pasaba era que estas devaluaciones primero llevaban a una guerra de devaluaciones en la que a raíz de la devaluación de un país el otro tenía que volver a devaluar para no perder competitividad y esto llevaba a que los socios más chicos del Mercosur, que son Paraguay y Uruguay, se vieran cada vez con menos posibilidades de competir, lo que trajo algunos conflictos en este acuerdo comercial.